Buenos días. Comenzamos una semana más con el análisis de los índices y de los valores americanos que nos habéis seleccionado, ¿no? Bueno, empezamos como siempre con el SP 500. Bueno, ya podéis ver en pantalla, bueno, como veníamos comentando hace ya varias semanas, etapa 2, bueno, una etapa 2 y esta semana parece que tenemos más continuidad alcista, ¿no? La semana pasada comentábamos que sería lógico que se iniciara una pequeña inhalación. Y si bien se viniera a la zona de soporte menor, en torno a los 4.200, pero ya vemos que esta semana, bueno, nos encontramos con lo que conocemos como una vela roja ignorada, ¿no? Y una gran vela sólida, bueno, que acaba justamente en la zona de resistencia, ¿no? Y poniendo ya la vista en la siguiente zona objetivo, que es la zona de los 4.637, ¿no? Entonces, bueno, importante que esta semana que entra, esta mini rotura, esta pequeña zona, bueno, tenga continuidad, ¿no? Pero ya vemos que tenemos un sesgo claramente alcista nuevamente, ¿no? Siempre que tenemos dentro de una exhalación la eliminación de una vela roja, eso nos supone continuidad de la tendencia, ¿no? Precedente, ¿no? Entonces, bueno, la vista ya puesta en la zona de los 4.637, ¿no? Si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? Continuamos con una etapa 2 bastante potente, ¿no? Esta semana un patrón de compra uno y que finaliza la semana justo en la zona de resistencia del máximo relevante previo, ¿no? Con lo cual sería interesante que el lunes esta zona se acabara superando para no tener aquí lo que se conocemos como un fallo de ruptura, ¿no? Si bien, bueno, después de una, dos, tres, cuatro velas, quizás podamos tener un arranque de semana un poquito alcista y que luego haya una pequeña corrección, ¿no? Si bien que se pueda aguantar en esta primera zona de soporte que constituye el hueco, ¿no? El hueco que dejó el precio la sesión del viernes, ¿no? ¿Vale? Y desde ahí, bueno, el siguiente patrón de compra uno ya sí que sea el definitivo para romper esta zona de resistencia e ir a buscar cotas mayores, las cotas que hemos comentado, ¿no? En semana, ¿no? Las cotas de los 4.637, ¿no? ¿Vale? Esta semana un poquito atípica porque el lunes creo que hay media jornada solamente, el martes festivo, con lo cual, bueno, quizás sea una semana un poquito de consolidación antes de atacar la rotura esa que comentamos, ¿no? Si nos vamos al Nasdaq, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Nos encontramos igualmente esta semana con una vela roja ignorada, ¿no? Además, una vela envolvente, ¿no? Arrancamos la semana bajando, dando continuidad a la inhalación que parecía que se había iniciado, bueno, y finalizamos anulando totalmente el mensaje bajista de la semana previa, ¿no? Lo cual nos sugiere más continuidad para las semanas venideras, ¿no? Si bien el Nasdaq está, bueno, en una zona de soporte, de resistencia relevante, como en la zona de los 1.260, que constituye el máximo relevante previo, y quizás le pueda costar un poquito más, ¿no? Eh, que lo que hemos comentado con el SP, aparte la distancia con la media de más de un 13%, también hace, bueno, de que sea aconsejable, incluso sano, ¿no? De que se tome un pequeño descanso, si bien no en precio, pero sí en tiempo, ¿no? Dando lugar a que la media de 20 se vaya aproximando un poquito más al precio, con idea de que la rotura de esta zona, bueno, cuando suceda, sea más creíble, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Tenemos una etapa 2, ¿vale? Y esta semana un nuevo patrón de compra uno, ¿no? Un nuevo patrón de compra uno y que, bueno, el viernes no llegó a la zona del máximo relevante previo, como se hizo el SP, pero bueno, se quedó muy cerca, ¿no? Lo cual nos sugiere de que quizás el lunes intente atacarla, ¿no? Intenta atacarla bueno, pero ya vimos que lo que hemos comentado en Semantal, quizás esta primera rotura no sea muy creíble y haya que esperar al siguiente patrón de compra uno, ¿no? ¿Vale? Y por último, si nos vamos al Russell, ¿no? Que es un poco el que veníamos comentando en las últimas semanas, que es el que se podía poner bastante interesante. Bueno, ya vemos igualmente esta semana una gran vela sólida que elimina claramente el mensaje bajista de la semana previa, ¿no? Además, lo que sería una enorme bottom tail encubierta justo sobre la media de 20 que ya ha girado claramente alcista, ¿no? Y superando lo que es la media de 200 y con movimiento fluido aquí a la izquierda, ¿no? Bueno, lo cual nos sugiere de que esto
se venga a su siguiente zona de resistencia, en la zona de los 2050, ¿no? En diario, pues igualmente, ¿no? Tenemos una etapa 2, bueno, y aquí ya comentábamos cómo la ruptura de la media de 200 y su posterior apoyo siempre suele suponer un movimiento potente a posteriori, ¿vale? Bueno, parece que esté creciendo, si bien en este caso como viene precedido de una zona de techo redondeado, pues quizás el primer patrón de compra 1 de fallo, ¿no? De hecho, bueno, ya vemos como el viernes empezaron a aparecer mechas por arriba, ¿no? Señal de que empiezan a aparecer los vendedores, ¿no? Lo cual no sé, además después de 5 velas alcistas, lo normal sería que iniciara una pequeña inhalación, ¿vale? Y el siguiente patrón de compra 1 ya sí que sea el interesante para romper esta zona de resistencia, ¿no? Bueno, encaminarse primero a la zona de los 1970, que hemos comentado, bueno, y en definitiva a la zona de los 2050, que es la zona objetivo en semanal, ¿no? Que es donde, bueno, si finalmente acabara rompiéndose, iniciaríamos lo que sería la etapa 2 dentro de este marco temporal, ¿no? Bueno, que a diferencia de los otros dos grandes índices, aún lo tenemos en una etapa 1, ¿no? Etapa 1 muy amplia, pero al fin y al cabo, etapa 1, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco el índice que quizá pueda tener mayor recorrido durante el mes de julio que acabamos de iniciar, ¿no? Bueno, nos vamos ahora a pasar un poco a los valores que nos habéis comentado. Bueno, el primer de ellos es Nvidia. Bueno, Nvidia, qué decir, ¿no? Semanal, una etapa 2 clarísima, ¿vale? Y bueno, se gasta una etapa 2 ya bastante extendida, ¿no? Extendida a un 38% de la media. Bueno, pero bueno, también pensábamos eso aquí y nos hizo una nueva gran vela sólida, ¿no? Entonces, bueno, valor para vigilar porque tarde o temprano lo normal es que esta enorme distancia con la media se acabe corrigiendo, ¿no? Lo normal sería que iniciara una pequeña inhalación, bueno, o si no, una consolidación eh, aquí en tiempo, pero me inclino más porque nos haga una inhalación en precio, ¿no? Que corrija esta enorme verticalidad, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Tenemos una etapa 2 clarísima, ¿no? Y ya vemos, bueno, que va dando un patrón de compra uno, a cual más fiable, ¿no? Uno detrás de otro, ¿no? Bueno, esta semana nos vuelva a dar otro patrón de compra uno. Bueno, lo normal es que venga a testar nuevamente a su zona de resistencia, ¿no? Que es el máximo relevante previo, ¿no? Si bien, bueno, ya vemos que es un valor ya bastante extendido, tanto en semanal como en diario, y ya para tomar posiciones alcistas yo tomaría eh, más precauciones, ¿no? Bueno, el siguiente valor que nos pedís es Data 2. Bueno, etapa 2 en semanal, una etapa 4, ¿vale? Una etapa 1 y ya queriendo iniciar lo que es una etapa 2, ¿no? Ya ha superado los dos últimos máximos relevantes y bueno, después de este gran impulso desde abajo, seguido de un doble mínimo, nos está haciendo lo que conocemos como una consolidación bullish, ¿no? Aquí arriba, ¿no? La zona alta, ¿no? Un poco esperando que la media de 20 se vaya aproximando a ella, ¿no? Esta semana igualmente nos da un primer patrón de compra 1, ¿vale? Al superar la zona del máximo de la semana previa, bueno, lo normal es que se venga a su siguiente zona de resistencia, que es el máximo relevante previo, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, igualmente, ¿no? Tenemos una etapa 2, bueno, ya una etapa 2, yo diría ya que ya una etapa 3, ¿no? Una etapa 3 por cuanto tenemos máximo relevante y mínimo relevante decreciente, ¿no? Si bien la media de 20 sigue siendo alcista, ¿vale? Pero bueno, ya casi tiene más pinta de etapa 2. Aquí empiezan a aparecer las mechas, lo cual nos sugiere de que pueda tener otra inhalación más, ¿no? Bueno, lo cual cuadraría también perfectamente con el semanal, ¿no? De que, bueno, de que al final esta inhalación nos la hiciera en dos impulsos. Primero este de aquí y ahora nos hiciera otro así, ¿no? Bueno, que se viniera a esta zona, que es un poco la zona de soporte menor aquí en semanal, ¿no? La zona de los 85, ¿no? Que aquí, bueno, cuadraremos esta etapa 3 que parece que tenemos ya. Y bueno, y se iniciar aquí con la pérdida de esta zona, una etapa 4 y se viniera a esa zona comentada de los 85, ¿no? Y ahí, bueno, quizás sea el momento a lo mejor de tomar posiciones para
darle continuidad a esta etapa 2 que ha iniciado en semanal, ¿no? Y que al mismo tiempo diera tiempo un poquito a que la media de 20 se fuera acercando al precio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que puede ser un valor interesante dentro de un par de semanas, ¿no? Bueno, otro que nos pedís es Meta, ¿no? Bueno, Meta, es decir, ¿no? Esta vuelta a nube, bueno, parece que aún le queda un poquito más de continuidad, ¿no? Que se venga a la zona de resistencia menor aquí, en torno a los $300. Si bien, bueno, la hemos visto en mensual antes y si bien bastante extendida, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho velas. Vemos que más de 5 es un poco raro, ¿no? Aquí vemos 8, ¿no? Lo cual nos hace que esta inhalación, pues esto veníamos de una etapa 4, pudiera estar finalizando, ¿no? Bueno, ya tenemos 3 cierres por encima de la media de 20, lo cual ya para nosotros sería una etapa 1, ¿no? Pero parece que está un poquito extendida, ¿no? Quizás pueda llegar a la zona que hemos comentado de los 300, pero lo lógico sería que iniciara próximamente una inhalación, ¿no? Una inhalación que cortara un poquito esta distancia con la media de un 25%, ¿no? ¿Vale? Lo que sería un apoyo, a lo mejor la media de 200 plana, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, diario una etapa 2 impecable, ¿no? Lo conocemos las vías del tren, ¿vale? Y de momento no hay ningún signo de reversión, ¿no? Si acaso, bueno, los últimos máximos relevantes no son excesivamente mayores que los anteriores, pero bueno, en definitiva no es más que una zona de consolidación, ¿no? Por encima de la media de 20 o las vías del tren, lo cual nos sugiere de que pueda tener algo más de continuidad alcista, ¿no? Hasta la zona que hemos comentado de la zona de los 300, ¿no? Donde ya quizás le pueda costar un poco más, bueno, pues empezarán a aparecer los vendedores, ¿no? Siguiente valor que nos piden es C3, vinculado a la inteligencia artificial, ¿no? Y este es un valor que me gustaría comentar porque uno de las listas Black que tenemos esta semana es muy parecido a este en este momento, ¿no? Que me acuerdo que también nos lo pidieron aquí para el lado corto y comentamos que no, ¿no? Que lo lógico sería que esto tuviera un impulso alcista, ¿no? Y de hecho, bueno, valor que se ha triplicado, ¿no? En estas últimas semanas, ¿no? Ahora, bueno, pues tenemos ya una etapa 2 en semanal, iniciando lo que sería una inhalación hacia la media de 20, que bien arrancado con una gran vela sólida, lo cual nos sugiere que el primer patrón de compra 1 pueda dar fallo. Bueno, aunque bueno, también nos lo sugería aquí y mira lo que hizo. Ahora mismo en su zona de soporte menor, zona del máximo relevante previo, bueno, y quizás empiecen a aparecer por aquí los compradores, ¿no? De hecho, bueno, ya esta semana vemos una pequeña mecha por abajo que nos anuncia eso, ¿no? La aparición de los primeros compradores, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues en diario tenemos ya una etapa 3, ¿no? Tenemos una etapa 3 porque ya tenemos bastantes cierres por debajo de la media de 20. Bueno, incluso habiendo consumido casi el 100% del último impulso, ¿no? Bueno, esta zona, aunque no es mínimo relevante, pero bueno, casi podría serlo, ¿no? Pues solamente por una vela podría serlo, ¿no? Entonces, este último impulso ha consumido casi el 90%. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cierres por debajo de la media de 20. Lo normal sería que ya consideramos ya una etapa 3, sería que después de una etapa 3 viniera una 4, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, bueno, valor claramente alcista, pero le toca ahora descansar un par de semanillas, ¿no? Y este valor quería comentar a colación de uno que tengo para esta semana para los valores Black, que es Elevation Oncology, ¿no? Porque bueno, la zona que marco aquí en semanal es muy coincidente con la que tenemos en este valor ahora mismo aquí, ¿no? Justamente en semanal, y además coincidiendo con una inhalación muy potente hacia la zona de la media de 200, ¿no? Entonces, una vez que nos supere la zona de 1,60, el máximo relevante previo, puede tener un movimiento bastante potente, ¿no? Primero la zona de resistencia menor, la zona de los 240, 250, bueno, y luego la siguiente inhalación que inicie ya lo que sería una etapa 1 y una posterior etapa 2 con un movimiento muy fluido, ¿no? Entonces, valor interesante para vigilar en esta semana, ¿no?
El siguiente valor que nos piden es PayPal, ¿no? Bueno, PayPal, venimos de una etapa 4, ¿no? Una etapa 4. Aquí parece que iniciaba lo que sería una etapa 1, ¿vale? Una etapa 1, pero que de momento no tuvo continuidad, ¿no? Y ha retomado lo que sería la etapa 4, ¿no? Bueno, una etapa 4 e incluso esta semana dándonos lo que sería un nuevo patrón de venta 1, ¿no? ¿Vale? Un nuevo patrón de venta 1. Quizás, quizás esta zona de aquí pueda servir a lo mejor de checkout de esta zona y bueno, y pudiera tener algo de continuidad y pudiera ser el fin de esta etapa 4, pero de momento no hay grandes visos, ¿no? Salvo, bueno, que consiguiera posicionarse por encima de los máximos de la semana previa, ¿no? Pero de momento un valor claramente bajista, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, el diario, esa inhalación en semanal, bueno, pues constituye lo que sería ya una etapa 1, incluso una etapa 2, ¿no? Una etapa 2 y, bueno, apuntando aquí lo que pudiera ser un primer patrón de compra 1, ¿no? Que diera un poquito más de continuidad. Primero está su zona objetivo del máximo relevante previo y luego un poco a cubrir la zona del hueco, incluso aproximarse a la media de 200, ¿no? Pero en semanal realmente no me acaba de convencer, ¿no? Me acaba de convencer hasta que no demuestre por encima de la zona de 70, yo no le prestaría mucha cuenta para el lado alcista, ¿no? Otra que nos piden es Oracle, ¿no? Bueno, valor también, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, la etapa 2 semanal, clarísima, ¿no? Si bien una etapa 2 ya bastante extendida, ¿no? Bastante extendida y lo lógico sería que, bueno, esta distancia de un 20% con la media se empezara a corregir, ¿no? ¿Vale? De hecho, aquí ya vemos, ¿no? Después de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas, arranca con una, que podría ser un hueco novato, una gran vela sólida, bueno, que luego no tiene continuidad, ¿no? Y que estas 3 semanas, bueno, perdiendo la zona esta, acabaría siendo una top intel encubierta, ¿no? Que pudiera dar inicio a la inhalación, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, diario de momento, etapa 2, ¿vale? Incluso, bueno, esta semana dándonos un nuevo patrón de compra 1, ¿no? Después del hueco novato con el que arrancó el jueves, ¿vale? La vuelta que se dio, y bueno, y arrancando con un hueco nuevamente el viernes, ¿no? ¿Vale? Quizás requiera de un retest, ¿vale? Pero en principio toda la pinta de que, bueno, esta etapa 2 pudiera tener algo más de continuidad, ¿no? Otra que nos piden es 3M Company, ¿no? Bueno, en semanal, etapa 4, ¿no? Etapa 4, máximos y mínimos relevantes decrecientes. Vale, y si bien, bueno, aquí tenemos una vela importante, ¿no? Esta vela que fue claramente bajista y que se acabó dando la vuelta, dejando lo que conocemos como una envolvente, ¿no? Una bottom tail envolvente de la vela previa, ¿no? Lo cual nos sugiere cuanto menos que el primer patrón de venta 1 que nos dé pueda dar fallo, ¿no? Este patrón de venta 1 que nos estaría dando esta semana pasada, pues que pudiera darnos fallo, ¿no? Pues ya digo, siempre que tenemos una inhalación que nos arranca con una gran vela sólida, como es el caso, ¿no? Porque esto es una vela que arranca desde aquí, finaliza aquí, lo normal es que el siguiente patrón de venta 1 nos dé fallo en el sentido de que no logre superar en primera instancia la zona de los mínimos relevantes previos, ¿no? Bueno, de hecho, esta semana nos empieza a dejar lo que sería una pequeña bottom tail que nos sugiere a lo mejor continuidad alcista, ¿no? Y que, bueno, si somos capaces de superar la zona de máximos previos, ya empezaremos un poco a cortar la media de venta hacia arriba, empezaremos a considerar el inicio de una etapa 1, ¿no? Dentro de este marco temporal, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues al diario, aquí teníamos una etapa 4, ¿vale? Aquí ya iniciamos una etapa 1, ¿no? Y de momento, una etapa 1, ¿no? Mantenemos una etapa 1 de momento, el precio cortando hacia arriba y hacia abajo a la media de 20 y solo por encima de la superación de la zona de los 105, ¿no? Empezaríamos a considerar una etapa 2, ¿no? Entonces, bueno, un valor de momento aún un poquito verde, ¿no? Para verlo por el lado largo.
La siguiente que nos piden es Baba. A ver, Baba, veníamos de una etapa 4 tremenda y aquí ya, bueno, empezamos lo que sería una etapa 1, ¿no? Etapa 1 con el precio cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿no? Bueno, aquí parecía que quería iniciar lo que sería etapa 2, no pudo, bueno, retomó lo que sería etapa 1, ¿no? Etapa 1, bueno, y ahí sigue, ¿no? Ahí sigue de momento, la media aún claramente bajista, con lo cual nos sugiere de que, bueno, de que todavía le puede quedar algo más de tiempo, ¿no? Lo que sí, bueno, una zona clave, ¿no? Marcar la zona de estos dos mínimos relevantes, porque de perderse esta zona ya retomaríamos nuevamente la etapa 4, ¿no? Entonces, bueno, valor de momento algo verde también por el lado largo. Si nos vamos al diario, bueno, el diario teníamos una etapa 4, ¿vale? Una etapa 1, incluso, bueno, un amago de etapa 2, que no, un amago de etapa 2 que no tiene recorrido, automáticamente se nos cae, ¿no? Y ya lo que sería una etapa 3, ¿no? Una etapa 3 ya, ¿vale? Pues tenemos ya 1, 2, 3 cierres por debajo de la media de 20 y, bueno, de momento, salvo que nos acabe superando a cierre la zona de los 87, 88 dólares, donde está la zona del máximo relevante previo, ¿no? Confluirá además con la media de 200 que viene bajando, solamente por encima de estas cotas empezaremos a considerar tomar posiciones por el lado largo, ¿no? Antes, lo normal sería más continuidad bajista, ¿no? Siempre que no supere esa zona que comentamos, ¿no? Y por último, el último valor que nos piden es AMC, ¿vale? Semanal. Venimos de una etapa 4, bueno, ya una etapa 1, ¿no? Una etapa 1, el precio cortando hacia arriba y hacia abajo, la media de 20, ¿no? Vale, ya con una zona aquí de doble mínimo. La media de 20 aún sigue bajista, ¿vale? Pero de momento, bueno, etapa 1, ¿no? Siempre que no perdamos la zona del máximo relevante previo, bueno, seguiríamos considerando esta zona como etapa 1, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, diario tenemos una etapa 4, ¿no? Una etapa 4, si bien esta última inhalación ha arrancado con una zona de triple mínimo y una gran vela sólida, lo cual nos sugiere de que el primer patrón de venta 1 nos pueda dar fallo, ¿vale? Y iniciarse lo que sería una etapa 1 dentro de este marco temporal, ¿no? Siempre que la zona de los 4 dólares no sea perforada, ¿no? ¿Vale? Pero también igualmente, como los dos anteriores, un valor todavía un poquito verde, ¿no? Para el lado largo, ¿no? ¿Vale? Habría que esperar un poco el fallo de patrón de venta 1, bueno, y el inicio de la etapa 1 dentro de este marco temporal. Bueno, pues poco más. Aquí os dejamos un poco los análisis, lo que esperamos un poquito para esta semana de los índices americanos y un poco la selección de los valores que nos habéis solicitado. Esperamos que os haya gustado y nada, nos vemos en la próxima semana. Venga, un saludo.